Miércoles 14 de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a este espacio, a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos cada mañana por las primeras planas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, la prensa digital. Variedad, aunque hay un tema bastante recurrente, ahora iremos viendo. Vamos con este primer repaso a las tres portadas de los periódicos en papel. Diario Córdoba ha escogido para la apertura una foto que se escapa del ámbito local y también para el titular. El cálculo de todas las pensiones dependerá de la esperanza de vida. Es una información que trae en el calor del anuncio que hizo ayer el presidente del reparto de los fondos europeos que irán a algunos proyectos, entre ellos también parece que tocará el asunto de la reforma de pensiones, que tanto interés tiene la Unión Europea en que se acometa desde España. El diario ABC habla de vacunas en el titular, 70.000 vacunados menos al día por el parón de Janssen. Ahora hablaremos de la vacuna de Johnson & Johnson, que como saben ayer se decidió paralizar la llegada a Europa, a la Unión Europea, y por tanto a España, a Andalucía y a Córdoba. En la foto, una de cada 3 plazas escolares se queda sin cubrir. En Córdoba, plazas, hablamos de niños de 3 a 6 años, ha bajado la natalidad y por tanto hay muchas plazas, 3.000 plazas han quedado vacantes sobre las que se propusieron. Y el diario El Día también habla de este asunto en el titular de apertura. La caída de la natalidad deja 3.000 plazas, son 3.001 plazas vacantes en los colegios de la provincia de Córdoba. En la foto, la presentación ayer que se hizo del Festival de los Patios, con algunas novedades, sobre todo debido a la crisis sociosanitaria, a la pandemia, medidas higiénico-sanitarias. Y la foto, pues como les digo, representantes del ayuntamiento, de los patios, de la universidad, porque hay bastantes novedades que ahora iremos desgranando. Bueno, empezamos por el principio. Diario Córdoba. El tema de las pensiones, como les digo, es un tema que se escapa de nuestro ámbito. Se está planteando, como sabe, la Unión Europea va a inyectar una importante cantidad de dinero para la recuperación, el fondo este de resiliencia que le llaman, recuperación de la economía a partir de la era post-COVID, que todo el mundo espera que empiece pronto. La era post-COVID significará que se ha acabado la era COVID. Y dentro de este paquete de medidas va a incluirse también algo en cuanto a la reforma. La Unión Europea insiste en que España tiene un sistema de pensiones que va a estrangular, que va a colapsar, porque la población activa cada vez es menor, la población pasiva, la que percibe una pensión de jubilación, es cada vez mayor, y eso va a hacer que al final el sistema colapse. Hay que introducir cambios. En España, como saben, está desde el Pacto de Toledo, se decidió apartar del debate político el sistema de las pensiones y a lo sumo pues vincularla de alguna manera con lo que decía el Parlamento, bien subida de IPC o bien alguna otra subida. Europa siempre ha dicho que en España o se busca otra forma de financiar las pensiones o el sistema va a colapsar. No se pueden cobrar las pensiones o pagar las pensiones solo con las aportaciones de los trabajadores a la seguridad social, que buscan otra fórmula, o bien que se haga dos presupuestos del Estado o la fórmula que sea. Entonces pide una reforma del sistema de pensiones y parece que algo de lo que va a entrar, del dinero que va a llegar a la Unión Europea, de la Unión Europea a España, se va a destinar también a las pensiones, al plan de pensiones o al sistema de pensiones. ¿Que se liga a esperanza de vida o no? Bueno, es una fórmula que se está poniendo sobre la mesa. Hay muchas otras fórmulas para ver cuánto se cobra, desde cuándo se cobra y cuándo se empieza, cómo se puede uno jubilar. Saben que la idea es ir alargando la edad laboral, porque también se ha alargado la esperanza de vida. No es lo mismo una persona que cumple 65 años hoy que hace 50 años, donde efectivamente la esperanza de vida era mucho más corta y donde personas con 65 años en los años 60 pues eran prácticamente personas muy mayores, no tenían capacidad para trabajar. Ahora hay empleos donde se puede estar perfectamente 8 o 10 años más, y esto es que no se enteren los jefes, pero es verdad que hay una capacidad laboral mayor, en este caso, en este momento, que hace unas décadas. También es cierto que si se alarga la vida laboral,
de los actuales trabajadores se cierran las puertas a las personas que quieren entrar al mercado laboral y que se encuentran que no hay jubilación para sustituir. Es decir, que es un poco también a ver por dónde me tapo, ¿no? Si me tapo la nariz o me tapo los pies. Por un lado, evito pagar pensiones, pero al mismo tiempo impido que los jóvenes se ingresen en el mercado laboral. Un debate eterno que algún día supongo yo que se terminará por resolver. En cuanto al tema local, le decía, el diario Córdoba habla de los patios, como en el diario El Día. El diario Córdoba dice sensores y drones para el concurso municipal de patios. Y la foto, pues la foto de familia, que también aparece en el diario El Día. La foto del diario Córdoba la firma Antonio A.J. González, la del Día la firma el propio periódico, foto que suministró el ayuntamiento. Un festival con 50 patios, dice. Hubo 56 patios que se propusieron, se han quedado en 50 y se va a hacer, bueno, muy parecido a otros años en cuanto a rutas, etcétera, etcétera. La novedad fundamental es el control. Control de aforo no en el patio en sí, porque el control de aforo lleva años haciéndose los patios para evitar masificaciones, sino sobre todo en los accesos, porque se ha descubierto, sobre todo en la edición que se celebró de patios en octubre, recuerden, en torno al Pilar. En esa edición de patios nos percatamos todos que efectivamente los patios estaban muy bien aforados, con el público que podía entrar, pero las colas de las puertas, en algunos casos, en el caso de Alcázar Viejo, que es donde hay más patios juntos, donde más público suele agruparse, había colas que se unían unas con otras y no sabía ya el turista o el visitante, de donde viniera, si iba a un patio o iba a otro, porque las colas se juntaban, y había colas para los patios de la zona más cercana a Caballerizas que se salían por el arco y los patios de la calle en medio se cruzaban con los de la calle San Basilio. Bueno, pues se trata de evitar aglomeraciones no solamente en el interior del patio, que repito ya está bastante aforado desde hace algunas ediciones, sino sobre todo en el exterior. Incluso la universidad, que aparece en la fotografía con el vicerrector, porque participó en el proyecto, ha planteado una solución a partir de APPs que advierte no de que el patio esté lleno, sino de que la ciudad esté llena. Es decir, de que tal barrio o tal calle, mejor no acudir por allí porque te van a tener que parar, porque entre la separación de los visitantes al patio y la cola, puede ser que la cola pues se salga del barrio, en este caso hablamos del Alcázar Viejo, de Santa Marina, San Lorenzo o del barrio que corresponda. Hay quien piensa que es arriesgado poner en marcha esta fiesta de los patios. Empieza el día 3, empieza mañana, como quien dice. Recuerden que el estado de alarma decaerá el día 9 de mayo si las circunstancias sociosanitarias, o sobre todo sanitarias, lo permiten. Con lo cual empezará la fiesta de los patios con las medidas actuales sin mucha novedad, a no ser que haya un descenso vertiginoso e inesperado, lamentablemente inesperado, de las cifras de contagio. Lo que conocemos hasta ahora de los últimos días, que la tendencia sigue al alza. Es verdad que ya ha pasado más de una semana desde la Semana Santa, con lo cual no se esperan muchos más contagios como consecuencia de la Semana Santa, pero lo cierto es que las cifras van al alza y que no tiene pinta de que de aquí al 3 de mayo, que como digo, faltan 15 días, 18 días, la cosa vaya a mejorar tanto como para que las aglomeraciones que se prevén o que se puedan prever en los patios hagan que esa circunstancia sea la más recomendable. Ayer decía Elías Bendodo, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, que hay que achacar evidentemente esta cuarta ola a la Semana Santa. No a la Semana Santa en sí, sino a las aglomeraciones que se produjeron durante la Semana Santa. Aquí vimos imágenes, aglomeraciones hubo, por ejemplo, en la Plaza de Capuchinos, muchísima gente, mucha más de la recomendable. Hubo aglomeraciones también en los pueblos, hemos comentado muchas veces que se reunían los grupos, las pandillas, en los pueblos, y eso ha disparado las tasas de incidencia en algunos municipios, sobre todo en la parte de Guadajoz, de la campiña de Guadajoz. Bueno, ¿era evitable o no? Pues todo es evitable, hablamos de lo de siempre, hay que intentar que el sector de la hostelería se mantenga a flote y para eso hace falta abrir las puertas de la movilidad, sabiendo que por esa puerta entra el dinero a la caja del restaurador, del hostelero, pero también entra el virus. ¿Dónde está la raya? Pues bueno, pues la habilidad del gobernante de abrir o cerrar el grifo. Lo cierto es que hubo muchas personas durante la Semana Santa en algunos lugares concretos, en algunos templos concretos, se produjeron, no en Córdoba quizás, pero sí hemos visto imágenes en otras ciudades con muchísimas personas en algunas iglesias.
y eso al final, pues de aquellos polvos aparecen estos lodos. Es decir, que tampoco vamos a sorprendernos. Digo esto porque puede ser que si esto de los patios al final se desarrolla tal como se prevé, del 3 al 16 de mayo, podría ser que tuviéramos luego un nuevo repunte de los contagios, pero son riesgos controlados, aparentemente, son riesgos medidos. Lo cierto es que del 3 al 16 habrá esta edición, que por cierto es la edición del centenario. El primer concurso de patios se celebró en Córdoba en 1921, hace muchísimo tiempo, 100 años, aunque es verdad que el resurgir del concurso fue mucho más reciente, fue en los años 50. Ese concurso no era el concurso que ahora entendemos, de hecho en los años 20 los patios, pues el concepto era mucho más de patios de vecinos, un concepto muy distinto al actual, donde hay muy pocos patios de los que se presenta el concurso, donde conviven más de una familia. Prácticamente casi todos son ya unifamiliares, algunos quedan, pero la mayoría son patios, son casas unifamiliares. El concepto ha cambiado bastante. Pero en los años 20 era otra cosa muy distinta, porque además casi toda la ciudad eran patios. Sabrán que en el año 20 no existían casi ningún barrio fuera de la muralla. No existía Ciudad Jardín, no existía el sector sur, no existía Fátima, no existía Santa Rosa. Casi toda la ciudad estaba dentro de la muralla, y la muralla, el concepto que hay ahí, o la tipología urbana de la ciudad intramuros, es el patio de vecinos. No tiene nada que ver aquel 21, aquel primer concurso de patio en el año 1921 con el de ahora. Pero aún así hay que celebrarlo, lógicamente, este centenario, y se hace con este concurso, que lamentablemente no va a poder tener todo su esplendor. Solo son 50 patios, a pesar de, como digo, hay bastantes más patios en la ciudad, y también las circunstancias parece que no son las ideales. Drones para controlar la presencia de mucho público, sensores, por supuesto mascarilla, por supuesto distancia de seguridad, por supuesto gel hidroalcohólico en cada patio, por supuesto incluso PCR para los cuidadores de los patios antes de abrir las puertas. Es decir, vamos a intentar que la cosa no vaya a mayores, pero siendo todos conscientes de que este tipo de aglomeraciones tienen al final su repercusión, su efecto. O sea, que tampoco seamos ingenuos de pensar que porque se ponga muchos botes de gel en la puerta de un patio no va a haber contagios, porque sabemos, llevamos ya mucho tiempo, más de un año, viendo cómo acción-reacción, aglomeración significa luego un repunte. No vayamos a sorprendernos. El tema de la natalidad. Dice el diario El Día: la caída de la natalidad deja 3.000 plazas vacantes en los colegios. Educación recibe la provincia de Córdoba 5.874 solicitudes, cuando la oferta que había eran de 8.875. También lo trae a su portada con foto, una foto de Valerio Merino, el diario ABC: una de cada 3 plazas escolares se queda sin cubrir en Córdoba. Bueno, tampoco vamos a sorprendernos por este asunto, porque según el padrón, en Córdoba, en el año 2000, a ver si encuentro el año, pero equivocarme. Bueno, los que cumplen 3 años ahora, 2018 por tanto, nacieron 6.209 niños, con lo cual, si nacen 6.209 niños que este año cumplen 3 años, pues evidentemente de las 8.800 plazas sobraban al menos 2.200, 2.600, han sobrado más incluso. Se ve que alguno se ha ido de la ciudad, o que, bueno, siempre hay movimientos de población. Hay varias consecuencias a partir de este dato. Bueno, la primera, que el año que viene habrá un poquito más, porque nacieron más niños en el 2019 que en el 2018, pero tampoco una cifra muy significativa. La primera conclusión, que la sensación que tenemos todos, es que sobran plazas. Sobran plazas. Hace unos días conocimos la decisión, por ejemplo, de cerrar el colegio Quercus de Cardeña, porque no hay niños. Pasa mucho en el ámbito rural, que hay municipios donde hay a lo mejor un niño o 2 niños, un niño pequeñito me refiero, de esa edad, del segundo ciclo de primaria, de 3 a 6 años, con lo cual, bueno, pues es más barato para la Junta de Andalucía ponerle un taxi y llevarlo cada día al pueblo de al lado, que tener un colegio para esos niños. Pero también hay que pensar que la educación es un derecho y no es un gasto, es una inversión que hacen los gobiernos. El que un niño tenga un centro educativo en su entorno cercano, en su aldea, pues no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Quizá lo que habría que replantear, y no quiero tampoco meter el debate donde ahora no toca, es en los conciertos, porque una parte de esas 5.800 plazas que salieron ayer, que hoy se conocerán en los listados de plazas de infantil, son para colegios concertados, habiendo colegios públicos con muchas plazas libres.
porque han quedado muchas plazas libres. Habrá que ver de esas 3.000 plazas libres que han quedado, cuántas corresponden a centros concertados, o sea, centros privados, con un acuerdo con la Administración, con la Junta de Andalucía para dar clase allí, y cuántos corresponden a centros públicos. Porque si con los centros públicos es suficiente, no digo que cierren los privados, que cada cual puede abrir el negocio que quiera, pero no sé si será necesario tanto acuerdo, tanto concierto, tanto convenio de la Junta de Andalucía con los centros privados, habiendo plazas, como digo, en la educación pública y no teniendo que llegar al extremo de cerrar el colegio Quercus en Cardeña, o el Luciana Centeno, que se cerró hace unos meses ya en la zona de las Costanillas. No sé si a lo mejor la solución es reestructurar un poco el tema del parque inmobiliario en este sentido, de inmuebles educativos, de instalaciones educativas, y no añadirlo, no ampliarlo con nuevos colegios, sobre todo con nuevos conciertos, porque creo, repito, que la educación pública es suficiente. En cualquier caso, todos los padres tienen derecho a llevar a su hijo al centro que quieran, al público o al privado. Lo que no sé si la economía tiene capacidad para pagar las plazas de todos los alumnos que quieran estudiar en un colegio privado. A lo mejor habría que plantear un sistema de becas distinto, no lo sé. Pero en cualquier caso, la realidad es la que es, que había 8.000 y pico plazas a disposición, que se han cubierto 5.800 y que 3.000 plazas del ciclo de 3 a 6 años han quedado sin cubrir en los colegios de la provincia de Córdoba. Supongo, aunque no tengo la estadística, que es una cifra que se repetirá, un porcentaje que se repetirá en muchas otras provincias, porque el problema de la natalidad no es solamente de Córdoba, es un problema que se extiende al ámbito de toda Andalucía y de toda España y, si me apura, de toda Europa. Una población que envejece, que no está abriendo las puertas de la manera que parecería necesaria a personas de otros países que llegasen a nuestro país, en este caso a aportar juventud y niños, que es lo que falta, y regenerar la población que se está envejeciendo. Hablamos antes del problema con las pensiones. Bueno, pues este problema de las pensiones hoy se irá incrementando cada vez más, porque cada vez hay menos niños, que estos niños que empiezan a estudiar hoy, pues dentro de 20 años, 25 años, serán los que aporten a la seguridad social. Si hay cada vez menos, habrá cada vez menos dinero, lógicamente, en las arcas de la seguridad social. Hay más cosas. Bueno, el tema que aparece en todos los periódicos es el de la vacuna Janssen. Como saben, la vacuna Janssen tiene la ventaja sobre el resto de vacunas, que es una de las que se conocen hasta ahora, que es monodosis. Es decir, que con una sola inyección el paciente queda inmunizado en un plazo que, según los científicos, los médicos, está entre una semana y 10 días, se consigue la inmunización. Janssen, el laboratorio de Johnson & Johnson, que son los que fabrican las vacunas de Janssen, parece esto un juego de palabras, en Estados Unidos ha detectado la aparición de 6 o 7 casos de coágulos, de trombos, de los cuales ha fallecido una persona, una mujer, en Estados Unidos, como digo. Eso ha llevado a la Agencia de Medicamentos norteamericana, que no sé cómo se llama, ha llevado a pautar, dicen ellos, o sea, a paralizar, a detener la administración de estas vacunas de Janssen. Recuerden que ya en Europa el conflicto está con la AstraZeneca. Janssen es norteamericana, AstraZeneca es británica, aunque se está fabricando también en Suecia. Es Oxford, AstraZeneca, Oxford en la parte británica, AstraZeneca en la parte sueca. Digo que este debate ya está en Europa por una casuística algo inferior. Aquí en este caso ha habido un fallecido por 7 millones, en Europa ha habido, tampoco se trata de hacer muchas cuentas, pero creo que ha habido, en el mundo, ha habido 16 fallecidos por 23 millones, algo más el caso de AstraZeneca. Curiosamente, si estudiáramos esta estadística con los trombos que aparecen en mujeres que toman anticonceptivos orales, es mayor, porque el riesgo es mayor de padecer un trombo en una mujer, una mujer lógicamente, que tome anticonceptivos orales, que los que tomen la vacuna. Claro, la diferencia está en que uno de los medicamentos es voluntario y cada uno decide si asume o no el riesgo, y en la vacuna, tanto la de Johnson & Johnson, la de Janssen, como la de AstraZeneca, pues parece que su dispensación es muy recomendada. También parece que hay alguna aparición de este tipo de trombos en la de Pfizer y Moderna, pero de manera mucho menor todavía. Estadísticamente, dicen los médicos, dicen los científicos, que muera una persona por cada 7 millones de dosis es absolutamente despreciable la cantidad. ¿Por qué? Porque cualquier fármaco produce este tipo de reacciones. Cualquiera, el ibuprofeno, por ejemplo, es probable que si se echa las cuentas,
haya muchas personas que hayan sufrido un efecto daño colateral por el ibuprofeno, y es un medicamento que está en todos los botiquines de todas las casas y se toma, por supuesto, sin ningún tipo de prescripción facultativa y porque nos duele un poquito la cabeza. Es decir, que la ingesta, en el caso de ibuprofeno, o la administración de fármacos lleva aparejado un riesgo, y en el caso de las vacunas estas, pues se está viendo muy palpable porque hay una fiscalización y un control exhaustivo de la post-vacunación, mientras que si alguien se toma un ibuprofeno, no va al médico a que le miren y a ver qué le pasa, y nadie vincula un trombo con un ibuprofeno o nadie vincula un trombo con una pastilla anticonceptiva. En el caso de las vacunas, pues sí que se está detectando. Y los casos de fallecimiento, que repito, que no llegan a la veintena todavía en el mundo, entre la Janssen y la AstraZeneca, sin embargo, pues han creado una alarma espectacular. Dijo Jesús Aguirre, el consejero, que él se va a poner la vacuna, que él anima a todo el mundo que se la ponga, que la vacuna, la posibilidad de que nos toque la mala suerte de que seamos las personas afectadas por un coágulo, por un trombo, es mínima, y que los beneficios son mucho mayores que los riesgos. Lo cierto es que se esperaban 70.000 vacunas diarias en España por la Janssen. En Córdoba iban a venir esta semana 3.000 vacunas, que serían 3.000 vacunados más, porque, como les digo, esta vacuna es monodosis. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues ahora el protocolo es igual al de la AstraZeneca. La Agencia del Medicamento norteamericana analizará si hay vinculación entre los 7 casos de trombos que han detectado, si son o no consecuencias de la administración de la vacuna. En el caso de que sea que sí, determinarán si el riesgo es mayor o si se encuentra un patrón que una a todas estas personas, que en el caso de Estados Unidos muchas de ellas son mujeres en edad fértil. No se sabe si tiene que ver o no, pero casuísticamente es así. Si ocurriera que sí, pues vería la Agencia Europea de Medicamentos si da visto bueno o no a la distribución de estas vacunas. En cualquier caso, la vacunación continúa. Señala, hoy no sé dónde lo he leído, qué periódico, el diario ABC creo, no sé dónde lo he leído, que son 150.000, en el Córdoba creo haberlo leído, que son 150.000 ya los cordobeses que tienen, en el Córdoba pero en digital, que tienen 2 dosis administradas, que tienen al menos una dosis. Eso es el 20% de la población. Es decir, efectivamente con solo una dosis de Pfizer o de Moderna o de AstraZeneca no se adquiere inmunidad, no se quiere inmunización, pero ya sí que hay cierto nivel de protección. Es decir, que el 20% de la población cordobesa, Córdoba y provincia me refiero, lógicamente, ya estamos rozando la inmunidad, ese 20%. Recuerden que se considera inmunidad de rebaño a partir del 70%, pero esa cantidad, a estos 149.000 cordobeses que ya tienen al menos una dosis, hay que sumar los cordobeses que han pasado el contagio y que han generado sus propios anticuerpos. Claro, dirán, alguno ha sido vacunado también, porque no lo sabía o porque no son compatibles el haber pasado el coronavirus con la vacuna, pero alguno habrá que se una a esta cantidad de 150.000. Y además hay que unir los cordobeses que han pasado la enfermedad sin saberlo y que también tienen anticuerpos. Es decir, que poco a poco la inmunización avanza. Esto puede contradecirse con los datos que vemos cada día de cómo los contagios van creciendo y que día a día seguimos subiendo y que ya es raro el día que no se rozan en la capital el centenar de contagios. Pero es verdad que Córdoba sigue teniendo 300 y pico mil habitantes, que son muchos, y que si está inmunizado el 20% con vacuna, el 10% por haberlo pasado y el 5% porque lo pasó sin saberlo, aún quedan un 65% que podrán seguir contagiando. Lo peor es que la presión asistencial no frena. Hay más personas hospitalizadas hoy que ayer. Estamos al mismo nivel que a principios de marzo, que estábamos bajando todavía. Hemos llegado a un vallecito en cuanto a la vacunación, a la hospitalización, pero ha vuelto a subir. 143 personas, hablo de memoria, Eso son 34 o 43, no me acuerdo. Pero son 130, 140 personas que están hospitalizadas y eso es una cifra, es un dato preocupante, a no ser que se quede ahí, con lo cual esa cifra es bastante asumible. El hospital sigue teniendo capacidad para atender a muchas más personas, hemos llegado a tener a 470 personas en los hospitales, el triple de lo que hay hoy, con lo cual, bueno, parece que todavía no hay que poner demasiado el punto rojo en la situación de las hospitalizaciones, pero sí que es preocupante, como le digo, la sensación. A pesar de que las expectativas no son malas. Ayer decía Pedro Sánchez que es probable que el 9 de mayo,
cuando termina el periodo de vigor del actual estado de alarma, decía él que es probable que el 9 de mayo la situación haya mejorado tanto como para no tener que promover otra nueva situación de emergencia sanitaria o social. Bueno, 9 de mayo está ahí al lado, decíamos, faltan pues 20 días, 25 días. No sé si en este periodo mejorará tanto la situación como para ello, sobre todo porque, como decimos, es la época en la que la gente más sale a la calle, donde empiezan a organizarse actividades con control, pero bueno, ¿con qué control? La Feria de Abril empieza la semana que viene, en Sevilla, y sabemos que no va a haber feria, pero sí que hay un parque de atracciones montado, sí que habrá, las calles del centro se van a engalanar para que la gente pasee, y acción, reacción. Cuando algo de esto ocurre, sabemos que a la semana, 10 días, se producen repuntes. Cada vez menos fallecimientos, afortunadamente, porque hay más personas vacunadas, cada vez los pacientes de UCI son más jóvenes, no porque, porque estén rejuveneciendo, sino porque los mayores ya no entran en las UCI y eso hace que el riesgo de fallecimiento sea menor, pero los números todavía no son, ni mucho menos, para tirar las campanas al vuelo. Más cosas, que me paro mucho. Dice el diario Córdoba que se pone en marcha la comisión de investigación del caso Torregimeno. Bueno, se puso en marcha, pero solamente casi para atrasarla. ¿Por qué? Porque el equipo de gobierno, PP y Ciudadanos, que está presente lógicamente la comisión, aunque la preside Vox, pero está presente lógicamente, han pedido todos los informes, todos los expedientes a los que parecía hacer alusión el Torregimeno y en su correo electrónico a María Luisa Gómez Calero. Recuerden que todo surge, todo nace cuando Torregimeno, presidente del Instituto de Deportes, le pide a la gerente, María Luisa Gómez Calero, que haga una serie de gestiones. Y ella entiende que esas gestiones, alguna de ellas roza la ilegalidad, la prevaricación, dice ella, y se niega a hacerlo, como habría, supongo yo, una bronca entre ambos. Lo hacen público y de ahí ella sale expedientada, dimite como gerente, la echan de su partido, de Ciudadanos, y se monta el lío del caso Torregimeno. Bueno, pues digo, el PP y Ciudadanos piden todos los expedientes, lo que entiende la oposición que es una maniobra dilatoria. Pretende, dice tanto Izquierda Unida como Podemos como PSOE, abrumar de informes, sobre todo porque a los expedientes habrá que prepararlos y llevarlos a la comisión. De hecho, el martes se reunía y ya se ha suspendido esa reunión porque no habrá tiempo material para reunir esos 35, creo que son expedientes, que algunos, bueno, pues no sé hasta qué punto son necesarios. Han pedido facturas del año 2015 al 19, entre ellas las de Emaxa, las de Endesa, por ejemplo. Han pedido las subvenciones, han pedido, hablo del equipo de gobierno, las instalaciones de Parque Zahara. La oposición, a su vez, ha pedido hasta 13 comparecencias, entre ellas la de la concejal hoy de Casco Histórico, entonces gerente del Instituto de Deportes, María Luisa Gómez Calero, para que explique qué pasó. Y otras 12 más, supongo que la del propio Torregimeno, la de los equipos de gobierno, que podrán también hablar, supongo que también técnicos del Instituto de Deportes. Y además piden, la oposición en este caso, informe sobre el contrato del partido aquel de la selección española sub-21, que al final devino que era nulo, que el contrato, recuerden, o las invitaciones que se cursaron para el World Padel Tour, que también tuvo su polémica, quién se enviaba, quién no, quién pagaba aquello, o la carrera Spartan Race, que también tuvo su polémica. Bueno, pues de todo esto se requiere información y eso va a ralentizar muchísimo los trabajos de la comisión y luego las conclusiones y si tiene algún efecto que está por ver. Hablando de comisiones, el diario El Día, y vamos terminando, dice en la portada que la Comisión Institucional de la Base Logística mira al polígono de la Rinconada. Allá se constituyó esta comisión también. Hay dos comisiones en cuanto a la base logística, la política y la técnica. En la técnica son técnicos, con lo cual, bueno, pues ahí no va a haber mucha movida, porque son técnicos y son técnicos sobre todo de alto nivel. Hablamos de la interventora municipal, coordinador general del ayuntamiento, el titular de la asesoría jurídica, el directora general de Administración Electrónica, el titular del órgano de planificación económico presupuestaria, presidente de la gerencia, es decir, técnicos que van analizando cuando lleguen convenios, cuando lleguen proyectos, si se ajustan o no a la legalidad y a su partida presupuestaria correspondiente. Pero la otra comisión, la comisión política, que se llama, sí que tendrá un poco más, se supone, de marchilla, ¿no? Ahí pertenecen la presidenta del alcalde, las dos las preside el alcalde, junto al alcalde estarán aquí representantes de la subdelegación, de la Junta y de la universidad en cuanto a
instituciones, y el alcalde de La Carlota, que sigue ahí con alguna opción de que La Carlota vaya parte de la base logística. Luego estarán los sindicatos, está también la patronal, está el Consejo Social, el Consejo de Movimiento Ciudadano, todos los grupos políticos municipales. Es decir, que hay una comisión política, repito, que la primera de las conclusiones ha sido ver cuándo quedan los martes, segundos martes de cada mes, para verse, y han decidido crear una mesa, una ventanilla única para atender las cosas que vayan surgiendo, las dudas que vayan surgiendo, que pedía la oposición que fuera en el INDEC, no sé dónde se acabará instalando esta comisión, pero no es mala idea que según vaya surgiendo cosas. Y en cuanto a la Rinconada, pues porque parece que poco a poco, viendo qué es lo que va pidiendo se va desgranando del informe, del estudio y del proyecto, parece que la Rinconada se ajusta más al higuerón. No se descarta nada, de hecho incluso se contempla que haya una parte, la parte gruesa, la parte mollar de la base esté en la Rinconada, recuerden, cerca de Alcolea, y la parte, se puede decir, más logística, más de transporte en el higuerón, cerca del higuerón. Incluso que La Carlota vaya a industria auxiliar. Todo está por ver. La semana que viene, o incluso esta misma semana, habrá reunión al más alto nivel en Sevilla con la Junta para cerrar la financiación, y se espera que en las próximas semanas ya se avance el protocolo con el Ministerio de Defensa que determine el lugar, los cronogramas, es decir, cuándo se empieza a organizar, con qué fechas, con qué plazos, qué necesidades, con dónde está la financiación, si el Ayuntamiento, que el jueves hay pleno, mañana hay pleno y se supone que se aprobará provisionalmente los presupuestos, qué aporta la Junta, en fin, todos los detalles poco a poco se irán conociendo. Muchas más cosas, ya me paro porque Fernando me está mirando con cara de querer contarles cosas también él sobre el deporte, sobre el Córdoba. Recuerden, como siempre, mucha más información en los periódicos. Les invito, como siempre, que vayan al kiosco, que entren en internet y que sigan informándose, que oigan la radio, que vean la tele sobre todo. Les veo mañana. Les dejo con Fernando López Munzón. Hoy vuelve el Córdoba a la Ciudad Deportiva, creo que está allí incluso nuestro compañero Raúl Díaz. Correcto. Así que todo tuyo, Fernando, adelante con la información del Córdoba. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Sí, viene el día cargado de información, un día además intenso porque está el equipo ya en la Ciudad Deportiva, luego juega el Córdoba B, pero la noticia está en la Ciudad Deportiva, regresa el Córdoba al trabajo y lo hace además con Pablo Alfaro al frente del grupo. Nos marchamos hasta la Ciudad Deportiva, compañero Raúl Díaz, no sé si el equipo ha llegado ya allí hasta el césped del campo principal. Hola, buenos días, Fernando. Pues de momento ha llegado un jugador, Thierry Moutinho, que es el que está esperando ahí sentado. Tenemos a Pepillo, también a Alex Prieto, el preparador físico. De momento este es el panorama de la Ciudad Deportiva. A buen seguro, progresivamente van llegando todos los coches particulares de los futbolistas a esta instalación en el Camino de Carbonell, donde el Córdoba va a empezar a preparar el partido del próximo domingo al mediodía frente al Cádiz B. Tocamos fondo prácticamente con esa derrota por 1-2 frente a la Balompédica linense, aunque el Córdoba, hay que decirlo, aunque parezca mentira, todavía depende de sí mismo, Fernando, luego lo analizamos, ganando los 4 partidos, incluso sumando 10 de 12, ganando en la línea, el Córdoba jugará en la primera RFEF la próxima temporada, pero visto lo visto se antoja complicado ese sprint final. También es verdad que el Córdoba estuvo contra las cuerdas en las 4 últimas jornadas, sacó también un 10 de 12 que fue insuficiente para seguir peleando por el ascenso a segunda división. De momento, domingo al mediodía, partido en el campo del Cádiz B, en el Rosal, el filial amarillo que está prácticamente desahuciado, descolgado con 23 puntos, el Córdoba con 30, tiene 4 menos que el Sevilla Atlético y que la Valona, que se enfrentan este fin de semana. Ese doble enfrentamiento entre los dos primeros clasificados hace que el Córdoba todavía dependa de sí mismo. Hay que buscar el lado positivo para jugar en la primera RFEF y evitar esa hecatombe, ese descenso a segunda RFEF. Si te parece, hacemos esta desconexión y volvemos para contar lo que ocurre aquí en la Ciudad Deportiva. Perfecto, Raúl, pues enseguida arranca todo CCF.